¿Qué hacer cuando no le puedo creer a mis labels? En esta charla les vamos a contar nuestra experiencia construyendo datasets etiquetados a partir de diferentes fuentes de datos con distintos niveles de confiabilidad, los métodos que usamos para integrarlo y el impacto que pueden tener estos métodos en un sistema real como lo es la moderación de artículos prohibidos en Mercado Libre. Mi nombre es Ramiro Caro, soy ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Córdoba. Llevo aproximadamente 10 años trabajando en proyectos centralizados en datos y actualmente me desempeño como científico de datos dentro del Mercado Libre. ¿Qué es la moderación de artículos prohibidos? Bueno, un artículo prohibido es todo producto que por legislación de un país o por reglas internas del Mercado Libre no puede ser publicado en el site. Vamos a ver un poquito más del contexto en el que se desarrolla este problema. Por un lado es importante decir que es un modelo que va a formar parte de un ecosistema más grande de otras iniciativas que atacan diferentes aspectos. En nuestro caso es una clasificación, es fuertemente desbalanceada, calculamos que alrededor de uno cada 1000 publicaciones puede ser un artículo prohibido. Tenemos 48 políticas por la cual puede haber una infracción. Analizamos alrededor de 3 millones de publicaciones cada día y dentro de este sistema tenemos un componente adversarial importante. ¿A qué nos referimos con esto? Es que es un modelo que modifica el comportamiento del usuario. Va a haber gente que va a querer engañar activamente el modelo y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Acá podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, esto es un medicamento abortivo y si revisamos el título, vemos que lo está queriendo hacer pasar por una cortadora de pasto. Bueno, ¿de dónde vienen los labels? Es común pensar que el punto de partida de un sistema de Machine Learning son los datos y que las etiquetas, los labels, están incluidos en esos datos y que están todos bien. Lamentablemente, esto no es un caso que se dé frecuentemente. Normalmente, el punto de partida es el problema en sí. Y este problema suele estar definido de una forma no estructurada, o sea, a través de un documento o de una especificación. Por ejemplo, en el caso nuestro es el reglamento de artículos prohibidos. Si fuera una moderación de una red social, sería el código de comportamiento de esa red social, etcétera. Con esto queremos decir que los labels tienen que ser construidos. Y esta construcción la vamos a realizar a partir de información que puede venir de diferentes fuentes y puede tener diferentes grados de confiabilidad. Entonces, queremos dejar en claro esto. La manera de utilizar e integrar la información para generar los labels es un eslabón fundamental en el diseño y planificación de un sistema de Machine Learning. Si nosotros generamos un modelo perfecto, pero nuestros labels estaban mal, el impacto en el mundo real de ese modelo no va a ser bueno, por más bien que capte las interacciones. En el inicio de nuestra iniciativa, los datos que teníamos para construir labels era por un lado el reglamento, por otro lado teníamos el resultado de reglas heurísticas, que algunas de ellas habían sido revisadas por alguna persona y otras no. Y por otro lado tenemos artículos no prohibidos, que son publicaciones activas, y tenemos reclamos de usuarios a los cuales se les moderó injustamente alguna publicación. ¿Cuáles son los métodos para la construcción de labels o de dataset etiquetados? Bueno, acá vamos a mencionar el etiquetado manual, Active Learning, Weak Learning y aprendizaje semi-supervisado. En estos últimos tres casos hay mucha teoría, hay fundamentos bien definidos de cada uno. Sin embargo, en esta charla lo que más nos interesa es la idea, el concepto. Eh,
¿Para qué? Para poder saber cuándo usar cada uno de ellos y cuándo adaptarlo o hacer implementaciones más simples que se adapten a nuestro problema. Em, Entonces, nuestra primera iteración sobre nuestro modelo, decidimos tomar solamente los casos que habían sido revisados. ¿Por qué? Y porque queríamos evitar tener una fricción muy grande con nuestros vendedores. Era un modelo nuevo y queríamos tener la mayor cantidad de moderaciones, pero sin generar fricción. Para monitorear esto, teníamos un budget, un presupuesto de moderaciones manuales, pero obviamente que no cubría todas las detecciones que hacíamos. Las métricas definimos para el funcionamiento de nuestro sistema fue por un lado la cobertura, que es el porcentaje de moderaciones que aportaba nuestro modelo al universo de moderaciones general dentro del Mercado Libre, y el rollback rate, que era una medición de la fricción con el cliente. ¿Cuál es la tasa de reclamos por falsas moderaciones? ¿Cuál es la ventaja del etiquetado manual? Bueno, primero que es el que tiene mayor grado de precisión. No es perfecto. ImageNet, por ejemplo, tiene una performance humana de 95% y los casos nuestros, cuando los analizamos, la precisión de la moderación humana era solo del 85%, así que hay que tener en cuenta esto. Otro beneficio es que nos brinda una medición de factibilidad. O sea, cuando un humano no puede resolver el problema, es difícil que un sistema de machine learning tradicional lo pueda hacer. Entonces, es un buen punto de comienzo para identificar problemas que no van a poder ser resueltos. Las contras, por otro lado, es en primer sentido que tenemos mucho costo de personas y de tiempo dedicado, con lo cual no escala muy bien a grandes volúmenes de datos. Como en el caso nuestro, no podíamos detectar, revisar todas las moderaciones que hacíamos. Entonces teníamos que alocar esas moderaciones, esas revisiones de alguna manera. Eh, para ayudar a esa decisión existe el segundo método que es Active Learning. También es moderación manual, pero en este caso buscamos encontrar aquellos casos que van a brindar más información, más valor en el proceso de entrenamiento. Eh, para eso Active Learning lo que nos propone es generar un score de prioridad. ¿Cómo se genera ese score de prioridad? Bueno, primero tomamos una muestra aleatoria, la etiquetamos manualmente y con esos datos entrenamos un pequeño modelo. Con ese modelo hacemos la predicción sobre todo el dataset y a partir de ahí generamos un score de prioridad que se puede generar de muchas maneras, pero que normalmente está relacionado con la incertidumbre. ¿Por qué? Porque los valores que más información van a aportar en el entrenamiento son aquellos que están cerca del boundary, ¿no es cierto? Del límite. Entonces, lo que podemos hacer es construir un score que priorice los valores que están cerca del boundary, o sea, los valores que tienen un nivel de incertidumbre más grande. Con este score podemos seleccionar datos prioritarios, los cuales esos se etiquetan manualmente y se vuelve a repetir el proceso, ¿no es cierto? Entonces, iterativamente vamos agregando datos con alto nivel de información al sistema y podemos encontrar resultados y performance similares a un modelo completamente supervisado con muchísimas menos etiquetas. En nuestro caso, usamos este concepto para definir, digamos, a dónde íbamos a utilizar las revisiones manuales que teníamos disponibles y seteamos dos niveles de corte, entonces los niveles más bajos se revisaban manualmente y el resto de las moderaciones actuaban de manera automática. Los pros y los contras de este enfoque. Bueno, por un lado,
revisamos menos, lo cual es positivo. Y tenemos un proceso iterativo, lo cual permite ajustar cuántas veces queremos hacer este ciclo. En contra, tiene que seguimos necesitando hacer revisiones manuales. Y también, muy importante, que este score puede llevarnos a overfitear en zonas cercanas al boundary de decisión y perder precisión en el resto del espacio. O sea, lo que quiere decir que muchas veces los casos obvios no los vamos a detectar, ¿cierto? Bueno, con esta idea y con implementaciones de estos principios, sacamos nuestro primer modelo entrenado con casos revisados manualmente. Sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta que teníamos limitaciones. Eh, por un lado, no llegábamos a la cobertura que deseábamos, teníamos una degradación muy rápida y vimos esto de excesiva énfasis en casos border, digamos, en casos poco claros. Eh, el diagnóstico fue bastante simple y bastante directo. Necesitamos más datos. El problema es de balanceado y si sobre los pocos datos de moderaciones que tenemos solamente tomamos los revisados, no llegamos a generalizar lo suficiente como para tener un impacto real sobre el problema. Con lo cual, se plantearon una serie de ideas para conseguir más datos etiquetados. La primera de ellas fue tomar las moderaciones manuales y tratar de encontrar dentro del espacio de features casos parecidos para poder asignarle a esos casos parecidos la misma etiqueta, ¿cierto? Que la moderación revisada. Este concepto es el principio del semi-supervised learning o aprendizaje semi-supervisado, ¿no es cierto? Utilizamos un dataset con algunos pocos casos etiquetados con alta confianza y luego, dada por la estructura del dataset, vamos como contagiando ese label a casos similares. Eh, Sin embargo, aquí necesitamos que se cumplan ciertos criterios, por ejemplo, que haya continuidad y agrupación de, de los datos en torno a los labels, o sea que datos similares tengan una probabilidad más grande de compartir un label, lo cual se traduce generalmente a límites de decisión continuos, ¿cierto? Entonces, esto se puede dar, a veces sí o a veces no. En el caso nuestro, eh, aplicando esto podemos maximizar el impacto de cada etiqueta confiable que tenemos, porque de una podemos generar muchas. Eh, es un pro se puede implementar de diferentes maneras, o sea, el concepto de similaridad tiene que ver con distancias y con diferentes formas de medir similaridad, entonces cada modelo se puede adaptar a eso. Y las contras son justamente que estos requerimientos de continuidad no siempre se cumplen. Es más, en nuestro caso, cuando lo aplicamos sobre la totalidad de los datos, no nos funcionó muy bien. Por lo tanto, tuvimos que recurrir a otros criterios. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre hacemos en Mercado Libre es el tema de la experimentación, ¿no es cierto? Cuando arrancamos con un problema se plantean numerosas hipótesis, se hacen brainstorming de hipótesis y experimentaciones cortas para validar esas hipótesis. Entonces nos preguntamos, bueno, toda esta información, todos estos insights que tenemos, ¿cómo los podríamos convertir en labels, en etiqueta, en información concreta? Bueno, esto es más o menos lo que propone la Weak Supervision. Es utilizar estos conocimientos de dominio, incorporarlos al dataset en lugar de hacer moderaciones manuales, generar funciones de etiquetado. Cada función de etiquetado puede ser una hipótesis, una solución que se confirmó estadísticamente, aunque en realidad es un trozo de código eh, simple en Python, ¿no es cierto? Entonces, ahí dentro de cada labeling function podemos poner
modelos más simples, podemos poner datos de otra función, se pueden poner regex, se puede poner cualquier forma de clasificación que tenga una validez estadística. La idea de esto no es que sea súper preciso, sino que tengamos muchas que abarquen todo el espacio eh, de los datos de entrada y que su agregación se puedan generar en modelos que nos puedan dar features confiables, ¿no es cierto? Podemos generar estadísticamente de la combinación de todos estos weak labels una etiqueta confiable con un score de confiabilidad. Eso también es importante. Entonces, esto nos venía muy bien porque toda esta experimentación se podía traducir a funciones de etiquetado. Entonces, ganábamos por un lado la capacidad de generar muchísimas más etiquetas de las que veníamos usando y teníamos un score de confiabilidad que podíamos parametrizar para incluir o excluir cada caso similarmente. En las contras hay que tener en cuenta, por un lado, que estos tienen un nivel de confiabilidad menor que las manuales. Y por otro lado, más conceptualmente, tenemos que ser cuidadosos de que dentro de estas reglas o labeling functions no introduzcamos sesgos o tendencias espurias en nuestro modelo. Eh, Así que bueno, aplicamos todo esto, las moderaciones automáticas que antes no considerábamos, a través del Weak Supervision las pudimos incorporar. Entonces ya la cantidad de datos etiquetados de casos de artículos prohibidos se agrandó mucho. Multiplicamos por 10 la cantidad de datos positivos para el entrenamiento. Además, la hipótesis y la experimentación nos sirvió para generar nuevas features, de modo que el modelo fuera más robusto a cambios de comportamiento de los sellers. Y en base a eso produjimos un nuevo modelo que seguía siendo simple, era un LightGBM con un vectorizador de Fastex, pero que funcionaba muchísimo mejor, ¿no es cierto? En el primer caso que les presentaba, nuestra cobertura no pudo pasar del 2.2% y después de incrementalmente poner todas estas modificaciones, 2 cuartos después estábamos en un 45.7%. Todo esto lo pudimos hacer manteniendo un rollback rate controlado. Si vemos, empezamos en 2.6, terminamos en 2. El límite que nos habíamos puesto como superior era el 5, así que estábamos muy bien y multiplicamos por 20 prácticamente la cobertura sin generar demasiados roces con los vendedores, lo cual fue muy positivo. Ya está, terminamos entonces, nos vamos a casa. Bueno, lamentablemente no es el caso. Hablábamos de algunos sesgos que podemos introducir. Bueno, nos pasó, y acá vamos a ver otra aplicación de estas metodologías, que en 2020 se habilitó la capacidad de negociar cross-border, o sea, vendedores que están fuera de los países poder vender en los sitios. Esto generó un ingreso de nuevos players gigantes, nuevos vendedores y nuevos comportamientos. Así que empezaron a aparecer cosas, por ejemplo, esta categoría de pornografía mal categorizada, que antes no tenía un volumen muy grande, se disparó completamente. Como pueden ver, esto se trata de por ahí de elementos eróticos que no están prohibidos, pero tienen que ir en una categoría particular. Si las ponemos en pesca o lo ponemos en juguetes para niños, sí se moderan. Entonces, bueno, se generaron reglas de la parte de negocios. Nosotros, por nuestro lado, también consumimos estas reglas y algunas cuestiones que descubrimos nosotros mismos y salimos con un modelo. Rápidamente esto se convirtió en la en la categoría dominante, pero no teníamos rollbacks. Nadie se quejaba de nada en estos casos, lo cual nos pareció raro y desembocó en una investigación
donde nos dimos cuenta que en realidad estos vendedores nunca se quejaban porque publicaban todos los días lo mismo con scripts, entonces le podíamos dar de baja todo y nunca íbamos a tener un rollback. Al momento de revisar manualmente una muestra de estos casos, vimos que nuestra precisión era alrededor de 15%, lo cual nos hizo dudar de estas etiquetas. Y por otro lado, también nos hizo entender que tal vez en las otras políticas se daba el mismo fenómeno de falsos positivos no denunciados en una escala menor. Eh, entonces, bueno, ve, aquí podemos usar el mismo concepto, pero aplicado a un universo menor. Entonces, lo que hicimos fue implementar un supervisor débil, un weak supervision, pero solamente sobre las etiquetas de pornografía mal categorizadas para validarlas. Entonces pudimos generar un score de cuán confiable era esa categoría y pudimos poner un límite para tomar solamente aquellas que estábamos seguros que eran true positives y no nos estábamos equivocando por los errores en el etiquetado que habíamos realizado en el pasado. También nos dimos cuenta que necesitamos atacar las otras políticas, porque también pasaba. Nosotros dábamos de baja un rollback, o sea, generábamos un rollback, pero a veces se daba que gente que debería haber llamado para denunciar una mala moderación no lo hacía. Entonces salimos a cazar rollbacks no denunciados. Para hacer esto, básicamente nos apoyábamos en los que sí teníamos y buscábamos cosas parecidas, que es el concepto que hablamos de eh, semi-supervisado. Pero bueno, no nos había funcionado. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue, por un lado, limitar el espacio de búsqueda a las moderaciones automáticas de la misma política y simplificar la representación vectorial de las publicaciones de modo que los límites sean más fáciles de calcular y fueran más simples. De esta manera, configurando esto y usando diferentes distancias, logramos construir un detector que nos funcionó muy bien y nos trajo muy buenos resultados. Para mostrarles, en el caso de porno, particularmente que lo mencionabas, de ese 15% lo llevamos a un 83.3, lo cual fue una excelente mejora. A nivel general, estas dos iniciativas llevaron la precisión revisada general del 43 al 72%. Y bueno, todos esos falsos positivos que dejamos de detectar y que antes contabilizaban en el volumen y ahora no, solamente nos costó un 10% de cobertura, lo que es un precio muy barato para pagar ante tamaña mejora en la precisión de las mediciones. Bueno, esta ha sido la presentación, espero que les haya sido de interés. Muchas gracias a la gente de PyConar por habernos brindado este espacio.